El día de hoy vamos a abordar un tema y justamente hablando de el proceso preanalítico, es decir, nosotros sabemos y vivenciamos la preanalítica en el día a día. Tenemos nuestras listas de chequeo, hemos implementado los correctos de la preanalítica, tenemos unos indicadores, pero esa será la métrica más correcta para monitorear el desempeño del proceso preanalítico. Porque para todos es claro que para monitorear el analítico no tenemos nada más robusto que el coeficiente de variación, que el sesgo, que el error total, que la incertidumbre. Pero en la preanalítica, ¿cómo optimizar y volvernos mucho más sensibles a detectar esos errores que efectivamente sí o sí van a afectar la calidad de un resultado y que partimos de un riesgo que se ha vuelto aceptable a nivel de todos los laboratorios? Y es que los controles de calidad analíticos que procesamos cuando medimos, el control normal, el bajo, el alto, etcétera, no tienen la capacidad de detectarnos los errores de la preanalítica. Entonces, esa pseudoconfianza que nos produce en nosotros, esas métricas de lo analítico, tenemos que tener la certeza que si no mejoramos la métrica en lo preanalítico, no podremos tener la tranquilidad en la conciencia de que en verdad, con solo asegurar la calidad en lo analítico, estemos siendo efectivamente actores importantes en la generación de información diagnóstica útil y segura para la toma de decisiones que tiene que realizar el médico con los informes de resultado que nosotros le presentamos. De ahí que sea tan importante esa métrica que vamos a ver hoy, que es una métrica de la estrategia Seis Sigma, que se llama el DPMO. Y vamos a ver de qué se trata, qué traduce y cómo la focalizamos. Entonces, en una primera instancia, no podemos recordar, no podemos obviar o pasar por alto que todas las normas internacionales concluyen en decirnos que el laboratorio tiene un debe, y si es un debe es no negociable, es una obligatoriedad de identificar todos los riesgos potenciales que puedan afectar la atención del paciente y por lo tanto su seguridad en las distintas fases del proceso, en lo preanalítico, en lo analítico y en lo posanalítico. Y fíjense acá una cosa muy importante, cómo nos hablan específicamente de que en esa identificación nuestra de los riesgos, existen unos riesgos residuales que se deben comunicar a los usuarios según corresponde. Y cuando uno le hablan del riesgo residual, ¿y cuál es el riesgo residual que debo comunicar al usuario de nuestro resultado, que en este caso es el médico? Tenemos que entender y ser conscientes que ahí tenemos una oportunidad de mejoramiento, una brecha, porque realmente los laboratorios clínicos en el momento no estamos trabajando sobre el riesgo residual, no hemos definido el riesgo residual de la preanalítica, el riesgo residual de la analítica, el riesgo residual de la posanalítica, y de esos riesgos residuales, ¿cuáles son los que tienen un impacto significativo en la gestión clínica para que el médico tome mejores decisiones? Y de eso se trata un poco lo que vamos a ver hoy con los DPMO. Cómo entender el riesgo que tenemos y la probabilidad de error se convierte en que a pesar de todos los puntos de control, en todas las estrategias que realizamos para detectar el error en tiempo real, aún hay errores que se nos pueden quedar o que quedan y que siempre van a existir y que son imposibles de mitigar. Me refiero, por ejemplo, cuando estamos hablando en la preanalítica, tenemos unos riesgos residuales que están asociados a los interferentes por medicamentos que consume el paciente, independiente de que nosotros tenemos puntos de control efectivos. Desde la encuesta que le hacemos al paciente para saber qué medicamentos está consumiendo antes de la toma de la muestra, independiente de que los métodos de ensayo tienen umbrales para ciertos interferentes, pueden haber algunos que generen o no, que al estar presentes en la muestra del paciente puedan generar una variación en ese resultado. Entonces, acá será muy importante cuando nosotros vamos a abordar la preanalítica y cómo medir esos defectos, entender el alcance del proceso preanalítico. Y para nosotros es completamente claro que ese alcance de la preanalítica, fíjense, nos lo definen
no como una fase, sino que ese concepto paleozoico que nosotros decíamos anteriormente, fase postanalítica, perdió relevancia cuando la misma 1589 dijo, no, espérate, la preanalítica es un proceso. Y cuando nosotros hablamos de un proceso, significa que tiene unas entradas, unas actividades, unas salidas. Y que en estos pasos, tanto en las entradas como en las actividades o en las salidas, tenemos que identificar dónde podemos fallar, dónde se puede materializar un riesgo que se configure en un error que afecte la validez del resultado. Por eso en el alcance de la preanalítica es válido decir, es un proceso que arranca cronológicamente, es decir, que tiene una orden secuencial, gradual y lógico de actividades desde el mismo ordenamiento, es decir, desde la petición que solicita el médico, la preparación del paciente para la toma de ese análisis, la identificación del paciente, la toma de la muestra primaria, el transporte de esa muestra cuando aplica transporte, la recepción en el laboratorio, el acondicionamiento o apresamiento de esa muestra, si requiere centrifugarse, si requiere separarse, cómo es esa preparación y si el laboratorio tiene procesos en los cuales ha definido que por volúmenes de trabajo tiene X días de montaje, vamos desde lo preanalítico a tener unos procesos de almacenamiento que tienen que garantizar la estabilidad de los mensurandos o de las pruebas que vayamos a realizar para que cuando entren a la fase preanalítica, lo que queremos medir esté intacto en esa matriz, en ese sistema biológico que hemos tomado. Llámese plasma, llámese sangre, llámese orina, llámese materia fecal, llámese líquido cefalorraquídeo. Por eso es tan importante en esa secuencia lógica y cronológica de actividades, no perder de vista la preanalítica, que en cada una de estas actividades que quedó tan finamente detallada en la 15189, tenemos posibilidad de error. Y que para la estrategia y medir los DPMO, que es una estrategia Six Sigma, el error aquí ya cambia de denominación. No lo llamamos error, sino lo llamamos defecto. Entonces, ese es un primer punto de partida para aplicar esta métrica. Todos esos errores o fallas que vamos a encontrar en la preanalítica, ahora los iríamos a llamar, venga, ¿cuál es el defecto que se puede presentar? Los procesos de información y comunicación que tenemos con el paciente, bien para la preparación de sus exámenes, bien para decirle las limitaciones o las condiciones en que tiene que llegar. ¿Cuáles son los errores que vienen sujetos desde el ordenamiento por unas solicitudes que no tienen la información clínica relevante completa que nosotros necesitamos y en donde muchos laboratorios se han arrodillado, y lo he dicho yo, a decir, no, es que al médico ya no le gusta escribir nada, es que al paciente no se le puede preguntar qué tiene, porque nosotros tenemos que entender que cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que todos los que participábamos en el manejo de un paciente éramos del equipo de salud y hay un manejo de la confidencialidad y de la privacidad, el acceso a datos clínicos relevantes que nos permiten hacer una mejor correlación en el proceso postanalítico es necesario. Pero esa información clínica relevante, ¿en dónde primariamente tiene que venir? Tiene que venir primeramente desde la solicitud de los exámenes de laboratorio. ¿Cuáles son esos defectos que tenemos en el mismo proceso de recolección? Es decir, en el acto de la flebotomía. Los procesos asociados al transporte, los defectos asociados a la recepción, al procedimiento de evaluación de las muestras que nosotros estamos recibiendo, los defectos que están asociados al acondicionamiento, porque centrifugamos a las gravedades que no corresponden, porque si estos parámetros lo correcto es que se centrifuguen en centrífuga refrigerada, una PTH, un calcio ionizado, y están haciendo estudios hoy de que la TSH mantendría mayor estabilidad si se hiciera en centrífuga refrigerada, por ejemplo. Apenas están en los estudios, pero que son los que nos van a ir conduciendo hacia la mejora. ¿Cómo vamos a tener y cómo pueden haber errores en los procesos de la solicitud de la segunda muestra, bien sea porque la muestra primaria que teníamos perdió estabilidad o bien sea porque se necesita para confirmar un resultado diagnóstico del paciente? Entonces,
para usted va a ser muy importante que en su mapa de procesos, del proceso preanalítico, en la diagramación, en el modelado del proceso preanalítico, cada una de estas actividades sea analizado en el detalle para que esos defectos sean caracterizados. Por eso es tan importante aquí cuando nosotros hablamos de cómo hacer y cómo poder. Yo no puedo implementar correctamente una métrica para saber el desempeño del proceso si lo primero que hago no es estandarizar bien el proceso, documentarlo muy bien, identificar cronológicamente cada una de sus actividades. Por eso empezamos por acá. Y entonces, en ese orden de ideas, y hasta aquí, la recomendación, mis doctoras, es revisen. Nosotros nos quedamos un poco en la época del Paleozoico con el famoso, es que yo ya tengo el manual de toma de muestras que me pedían para la habilitación. Hoy entendemos que el manual de toma de muestras que hicimos en 1834, cuando yo terminaba la carrera, ya no es suficiente para el siglo XXI en el año 2025, que hoy tenemos que implementar y mejorar esos procesos, esos procedimientos y actividades del proceso preanalítico, basándonos en normas que tienen niveles de calidad superior, como son la ISO 15189, en el caso de la preanalítica general, la ISO 20658. Entonces, si yo estoy tomando muestras, si tomo cualquier tipo de fluido, de muestra biológica, no es negociable que usted no tenga la 20658. No es negociable. Y no es negociable que si está realizando procedimientos específicos de biología molecular, procedimientos de genética molecular, procedimientos POCT, no tenga como evidencia científica disponible el haberme basado en normas que definen específicamente la toma de muestras para este tipo de procedimientos. Entonces, después de esta reflexión, tenemos siempre que decirnos por qué es tan relevante esta fase preanalítica, este proceso preanalítico. Y les voy a decir qué conceptó el Instituto de Medicina norteamericano hace escasamente un año. Dijeron, miren, es tan relevante la preanalítica, ¿por qué? Porque la mayoría de las variables que son controlables, es decir, que son prevenibles en la preanalítica, pueden ser controladas por el profesional de salud que recolecta la muestra biológica. Y yo ahí solamente quiero decirles que tristemente, por el modelo normativo colombiano, y lo digo con todo el amor y el respeto por mis autoridades sanitarias, en el momento mismo en que delegó la toma de muestras a que pudiera haber un coordinador de toma de muestras, que en este país un coordinador de toma de muestras supervisa 54 tomas de muestras, unas en Bogotá, otras en Medellín, otras en La Guajira, es decir, que ese coordinador tiene características de Espíritu Santo, es omnipresente, él puede estar simultáneamente en muchas partes. Pero lo que nos dice ahorita tanto la OMS como el Instituto de Medicina norteamericano es que los laboratorios clínicos debemos de reorientar el proceso preanalítico, porque si las variables son prevenibles, que es lo que tanto molestamos en el manejo del evento adverso, el enfoque debe reorientarse hacia la preparación del paciente, hacia la seguridad durante la recolección, durante el transporte, durante la preparación. Y miren que nos dan una recomendación que es muy real. Directores, supervisores, flebotomistas deben tomarse el tiempo y ese tiempo, el recurso. Yo hoy a todos cuando visito mis hospitales acreditados y estoy en visitas, ahora pronto tengo una visita, les decía a mis compañeros coequiperos de evaluación, es importante tomarnos el tiempo para evaluar, que las organizaciones sí le dediquen más el tiempo al paciente que a las herramientas, porque a veces le estamos dedicando más tiempo a los instrumentos, a las matrices en Excel. Recién yo escuchaba una defensora de derechos humanos en la televisión. La gente piensa que se hizo gestión de riesgo porque se llenó una matriz en Excel y no. Aquí hay que reorientar, a tomarnos el tiempo para realmente definir y caracterizar que es uno de los
procesos de mayor alto riesgo asociados a invalidar las características de un resultado, el proceso preanalítico, y que efectivamente no podemos seguir únicamente confiados en los controles de calidad analíticos, creyendo que porque esos controles dan bien, de que porque el ensayo de aptitud da bien, lo estamos haciendo correctamente con los pacientes, porque ninguno de esos materiales pasan por el proceso preanalítico. Entonces acá se hace necesario, dentro de esas, yo les digo a mis doctoras cuando generan los planes de mejora, en ese plan de mejora que su merced colocó, donde generó tantas listas de chequeo, donde hace tantas rondas de seguridad, ¿dónde quedó ese plan de mejora en donde se hace necesario que el profesional que coordina esa toma de muestras se capacite en comunicación efectiva, se capacite en preanalítica y la definición y en el conocimiento y la apropiación de todas esas variables que son controlables o prevenibles, que deben ser identificadas desde la preanalítica para garantizar un procedimiento seguro o una reducción del riesgo, porque para todos es claro que el riesgo cero no existe. Entonces, por allá, cuando nosotros estábamos en la universidad, unos más recientes, yo ya casi no me acuerdo, porque ya saben que estoy sobre la sexta desviación estándar, pero los que están más recientes por allá en la universidad les enseñaron en una cátedra, mire, la preanalítica tiene dos tipos de variables. Las no controlables, hay cosas que yo no puedo controlar de la preanalítica, la edad del paciente, el sexo del paciente, el paciente se automedique. Pero hay una serie de variables que yo sí puedo controlar y esas variables están directamente, perdónenme un segundo, están directamente asociadas a la capacidad y a las habilidades de comunicación que yo tengo con el paciente durante la toma de muestras. El tema es que cada vez, por el tema de la oportunidad, por el tema de descongestionar la toma de muestras y porque me están tallando con el indicador de oportunidad, cuánto sangró usted, en cuánto tiempo promedio, en cuánto tiempo me desalojó la sala, como si esa fuera la prioridad. La prioridad en la preanalítica, si bien es cierto, en términos de la experiencia de atención del usuario, la oportunidad es un tema muy importante, es no negociable su seguridad. Y eso implica un interrogatorio, una encuesta. Miren, nosotros tenemos un modelo del cual aprender. Los bancos de sangre no negocian el tiempo que le dedican a que el donante se aplique su encuesta, llene sus preguntas y no está diciendo, no, 75 preguntas, eso dejémosle 5 para que salga rápido ese donante y entre otro. Ese no es el tema, porque allá el tema que prima es la seguridad transfusional. La pregunta es, doctores, ¿y a nosotros cuál es el tema que prima? La oportunidad es importante, claro que sí, pero es más importante, pero la seguridad es no negociable. Entonces, hay variables que afectan la validez del resultado, como la dieta que está haciendo el paciente, más hoy por hoy, con todos estos movimientos que tenemos, que la dieta keto, que la dieta vegana, que el paciente, todas las dietas había y por haber, en donde cualquier tipo de dieta que afecte la concentración de proteínas va a afectar todos aquellos mensurandos que están ligados en transporte a proteínas y que en la interpretación del resultado pueden ser no consistentes con la clínica, sino consistentes con el tipo de dieta que está realizando. El ritmo circadiano, si es que estamos tomando muestras que están asociados, no es AM/PM, sino es un ritmo circadiano de 12 horas, de 10 horas. La postura que tiene el paciente, porque no puede llegar completamente corriendo, acelerado, es que si no llego pierdo el turno, porque como ahora todo es por turno, y entonces pierdo el turno y perdí la cita, ¿cierto? Los estilos relacionados con el tipo de vida, si han hecho ejercicio excesivo, y de ahí la importancia en esos procesos de comunicación. Hay pacientes que por su estado de ánimo son mucho más susceptibles a sufrir desmayos y eso se me va a convertir en un evento de seguridad. Desmayo que yo podría haber prevenido desde la toma de la muestra. El torniquete y la presión del puño. Pero si a todos los pacientes les estoy colocando torniquete y no me estoy dando cuenta que es un paciente que tiene calcio ionizado, que no debo colocar torniquete. Es un paciente que tiene factores de coagulación, que no debo tomar torniquete. Pero si no se ha dado el lineamiento y el entrenamiento, y eso es controlable,
Y doctores, eso no me lo va a detectar el control de calidad, eso lo detecto yo desde la preanalítica. La técnica correcta. El paciente, fíjese en lo delicado. Si yo al paciente por rutina no le pregunto a las pacientes mujeres si han sufrido una mastectomía y le tomo la muestra del brazo del lado de la mastectomía y le coloco un torniquete, le puedo estar generando un linfedema que se me va a constituir en un evento adverso. Ah, pero es que yo no sabía que tenía que preguntarle, pero es que no tenemos la atención centrada en el paciente. Los tubos correctos, el ordenamiento de los tubos, las mezclas correctas. Y ojo, tenemos un punto de riesgo significativo cuando estamos haciendo monitoreo de drogas terapéuticas, donde el defecto está al momento idóneo de la recolección en los tiempos valle pico. Entonces aquí será muy importante saber cuando es un monitoreo de drogas terapéuticas si la medicación que está tomando es un fármaco de eliminación rápida y de vida media corta, tipo carbamazepina, por ejemplo, en donde en el valle es el momento idóneo de tomarle la muestra. Pero si a este paciente también le están pidiendo droga, monitoreo de esta droga terapéutica, será importante también preguntarle cuándo tuvo la última crisis epiléptica, por ejemplo, antes de estar controlado, o si es que ha tenido un empeoramiento inexplicado en el control de la crisis. Y observen, yo no estoy diciendo que a todos los pacientes hay que aplicarles las mismas preguntas. Estoy diciendo que el proceso preanalítico, cuando tiene un enfoque de riesgo, hace un análisis detallado dependiendo del tipo de procedimiento y el riesgo clínico que tiene cada uno de estos pacientes, que es lo correcto. Yo ya les recomendé la 2658. La 2658 es muy importante para proceso preanalítico, pero todo lo que queramos saber del riesgo clínico de la preanalítica y las prácticas correctas de la preanalítica, ahí les dejo esta preciosura. Sé que ustedes, que todos los 140 que están aquí conectados, que son así como yo, enamoradas, apasionadas, con trastorno obsesivo compulsivo por la calidad, les va a encantar. El Phlebotomy Handbook, toca pedirlo, se pide por como electrónico y les va a encantar porque les va a permitir un mejor aterrizaje del riesgo clínico en el proceso preanalítico. Ahí se los dejo. Y por ejemplo, ahora que viene Semana Santa, va a ser maravilloso que lo lleven en sus días de descanso para irlo pegando una leidita. Si lo piden ahorita, les alcanza perfectamente allá. Entonces, después de esta, como dice me decía mi hija, la que es urologa, mamá, pero tú no los estás regañando. Y yo digo, no, yo les estoy invitando a reflexionar. Es que yo hablo así porque me emociono. ¿Cómo evaluar mejor todo este desempeño del proceso preanalítico? Entonces, eso es un tema de medir. Aquí, el Instituto de Medicina también nos dice, venga, doctores, ustedes tienen que tener un indicador, un indicador del proceso preanalítico, porque nosotros podemos estar midiendo actividades, podemos estar midiendo procesos intermedios, pero finalmente, cuando queremos evaluar el resultado de todas las actividades de control que realizamos, será muy importante tener la integralidad del proceso. Por lo tanto, el uso de los indicadores es una medida objetiva que debe estar centrada en un dominio crítico y para nosotros el proceso preanalítico es un dominio crítico que implica que efectivamente haya una recolección y un análisis sistemático. Yo adoré cuando llegó a nuestro país los lectores de índices séricos y ahora ya no lo adoro porque entonces caímos en un exceso de confianza. Ah, no, es que el equipo tiene lector de índices séricos. Sí, pero ¿qué gestión se está haciendo con eso? O sea, ¿cómo se están midiendo cuántas muestras hemolizadas, cuántas lipémicas, cuántas ictéricas? Recuerde que ese lector de índices séricos probablemente solo mide esos índices hacia el área de química, pero es que esos mismos índices interfieren en inmunoensayos, en los ensayos infecciosos. Entonces hay que volverse sistémico en la recolección de la información y considerar la preanalítica como un área de alto impacto. Esos indicadores que vamos a trabajar desde el concepto 6 sigma a través del DPMO
gozan de unos atributos, es decir, primero, son relevantes y de aplicabilidad. ¿Por qué? Porque es que la preanalítica es la clave del éxito para la validez del resultado. Créanmelo. ¿Por qué? Porque es el elemento de entrada a la analítica. Segundo, las métricas que implementemos como un indicador deben estar garantizadas en una solidez científica, es decir, venga, esto sí está bien hecho, bien medido, y esta información sí es válida, es decir, las fuentes que me están generando la información son válidas, porque yo les puedo decir que hay muchos indicadores en las instituciones, todos cumpliendo la meta, y realmente obedecen a un subregistro o a que estamos midiendo variables que realmente no describen el proceso. Entonces, que sea relevante, que tenga solidez y validez, que sea viable y que podamos decir, venga, ¿y cómo le definimos un umbral aceptable? ¿Cuál sería la meta? ¿Cómo calificar el rendimiento aceptable de este proceso? Tendremos metas que sean cero. Si ustedes me preguntan, Albacé, frente a errores en identificación en la muestra de un paciente o errores en la identificación del paciente, ¿cuál es la meta ideal? Cero. ¿Y cuál sería el umbral aceptable? Cero, porque es que es muy grave equivocarse en la identificación de un paciente. Pero en los temas de gestión, también uno dice, no, espérate, de todas maneras, como existen unos riesgos residuales, porque somos humanos y los humanos no somos infalibles, pues los indicadores tienen que tener metas y tienen que tener umbrales. Eso es lo que le da viabilidad. Y desde luego que los indicadores sean oportunos, es decir, los indicadores tienen que tener la misma oportunidad que la oportunidad que uno le garantiza un resultado. Yo me sorprendo en mis procesos, en mi ejercicio como evaluador líder del Sistema Único de Acreditación. Voy a auditar una institución y voy a auditarla en junio de este año y les pido los indicadores que me actualicen la matriz de indicadores a junio al menos un mes antes. No, los tenemos atrasados desde el año pasado, doctora, denos 15 días. Entonces uno dice, ¿cómo toman decisiones si los indicadores están atrasados? Cuando el indicador, une sus características en la oportunidad porque técnicamente permite la toma de. Entonces, si eso es verdad, ¿qué indicador, sabiendo ya que el proceso preanalítico es un área de alto impacto, que definitivamente es necesario aprenderlo a medir, que debemos tener unos indicadores que sean oportunos, que sean válidos, que tengan esa solidez científica? ¿Qué métrica o qué estrategia sería la más correcta? Y desde luego, todos tendríamos que apuntarle, todos tendríamos que apuntarle a la estrategia top en métricas, que sería la estrategia 6 Sigma, que se conoce como la estrategia, la calidad clase mundial. ¿Por qué? Porque busca la excelencia en los procesos, porque busca el cero error, que es lo que todos queremos y no lo queremos como profesionales de laboratorio. Es lo que los pacientes necesitamos. Nosotros quisiéramos como paciente que las instituciones de salud, que los laboratorios clínicos tuvieran cero error para que aporten a mi seguridad. Luego, el camino será seguir avanzando hacia la estrategia 6 Sigma. Pero yo aquí quiero dejarles un mensaje amoroso y es la falacia de la sigmametría, ¿sí? Que es como la falacia del amor, ¿sí? La falacia del amor, sí, la falacia de la sigmametría. ¿Por qué? Porque no hay una clara comprensión en que una cosa es la métrica, sigma, y otra cosa es la filosofía, la estrategia. Yo puedo aplicar la métrica 6 sigma y no ser una institución clase mundial, calidad superior. ¿Por qué? Porque la estrategia 6 Sigma va más allá de hallar los defectos por millón de oportunidades y la Sigma. La estrategia 6 Sigma busca reducir la variabilidad del proceso. Entonces, si su merced todavía en el proceso preanalítico tiene una altísima rotación de flebotomistas, vive cambiando los tubos colectores
porque estos están más baratos y estos están más caros. No hay procesos de supervisión, cambia el coordinador de toma de muestras, etcétera, etcétera. No le hay mucha variación todavía. Así usted aplique la métrica Seis Sigma, usted no es Seis Sigma. Entonces, ser Seis Sigma es una filosofía, es buscar la reducción de todas las fuentes de variación para lograr una mayor estabilidad en el largo plazo, un mejor desempeño del proceso, es apuntarle a esa excelencia del cero error, es decir, cero error en un proceso, máximo 3.4 errores por cada millón de procesos. Esa es la meta de la métrica Seis Sigma, pero de la métrica frente al proceso es como todo el laboratorio, su organización se vuelca a qué? A reducir todo lo que estamos fluctuando, variando. Entonces, esa será una característica. Entonces, una cosa es la filosofía, una cosa es la métrica. La filosofía es lo que nos mueve a los profesionales de laboratorio. Nosotros siempre queremos ser tan perfectos como sea prácticamente posible, pero eso implica reducir, estandarizar los procesos de capacitación, estandarizar los procesos de supervisión, ser sistemático en los procesos de supervisión. No es solo aplicar la métrica. Esto significa, y por eso se llama Seis Sigma, porque tiene seis ingredientes maravillosos. Hay una auténtica orientación hacia el paciente. Venga, ¿a quién impactamos con esto que hacemos? Y por eso tenemos que hacerlo mejor. Segundo, ¿pero quién lo hace? Nosotros. Entonces, ¿cómo la organización tiene que preocuparse porque yo mantenga las competencias, porque sea cada día una persona más calificada, más competente en la ejecución de mi tarea? ¿Cuál es el segundo ingrediente? Que todas las decisiones en la estrategia Seis Sigma se basan en datos y en hechos, pero en datos que se caracterizan por tener una muy buena validez, es decir, de muestras representativas, porque al base ya hicimos la encuesta de satisfacción del usuario, tenemos 99% de satisfacción. ¿Y aquí cuántos encuestaste? 10. ¿De cuántos pacientes que atiendes al mes? 5.500. Pues eso no es representativo. Eso está como las encuestas ahorita que estaba mirando en el noticiero de este grupo para el nivel de satisfacción con los alcaldes. Encuestaron a 1.000 personas de cada ciudad. En Bogotá, que tenemos cuántos millones de habitantes. ¿Ese resultado es significativo? Habría que verlo. Tenemos que orientarnos a los procesos. No se puede minimizar el proceso preanalítico. Y a veces pareciera que sí lo hemos minimizado, que con tener un único coordinador es suficiente. Y yo no estoy diciendo que no quiero ser imprudente, porque sé que pueden haber aquí muchos jefes de laboratorio, entiendo todos los temas de costos, pero ustedes entiéndanme a mí la responsabilidad que tenemos en términos de seguridad. Tenemos que ser proactivos, es decir, ustedes no pueden conformarse, oye, ¿hace cuánto estamos midiendo este mismo indicador que está en 100%? O ese indicador ya terminó su ciclo de vida, o lo que ya estamos midiendo está tan totalmente estandarizado que no requiere seguir estando en un indicador, o no estamos midiendo lo que realmente debemos medir. Ese es el cuarto componente. Hacer, volvernos proactivos, estar buscando siempre qué mejorar. Mm, yo voy a muchos laboratorios y me albacé, tenemos el error total en la métrica 6 sigma, sí, ¿qué más ha mejorado? No, pues llegamos a la métrica 6 sigma. ¿Y qué han hecho? Porque yo visitando los 5 años y 5 años me han mostrado la métrica sigma. Entonces hay que seguir avanzando con nuevas metodologías, con nuevas herramientas. Les voy a mostrar hoy una que sé que les va a gustar. El quinto componente es la colaboración sin fronteras. Y no es colaboración, por eso se las tengo tachadas. Es la contribución. Yo no necesito que la gente, hoy te voy a colaborar. La filosofía del Seis Sigma es la de la contribución, cómo todos los miembros del equipo de laboratorio contribuimos a ser mejores. Y no, eso es de la analítica. Yo escucho mucho y yo me reunía hoy con un grupo en la mañana
de otro país y me decían, es que eso es de la de calidad. Ah, no, es que eso es el de tecnovigilancia. Ah, no, es que eso, ven, es que no hay fronteras, somos uno solo. Y si eso es del de tecnovigilancia, ¿cuál ha sido tu gestión proactiva para acercarte al de tecnovigilancia y decirle, oye, esto te está faltando? Mira que yo en toma de muestras te tengo unos dispositivos POCT, un glucómetro que no has metido en tu programa de tecnovigilancia. Y el sexto y último ingrediente, pues es la búsqueda de la perfección, la búsqueda del cero error. Entonces, ¿cómo vamos a...? Eso es en la filosofía. Pero, y la filosofía tiene más, son 6 ingredientes, 6 modelos, o sea, trabajar sigmametría es una, la estrategia 6 sigma es una cosa alucinante, pero no me daría el tiempo. Entonces me voy a concentrar en lo que vinimos, a las métricas. ¿Cómo medir? ¿Qué es lo que mide y qué es lo que hace tan importante las métricas de la estrategia 6 sigma? Uno, una característica importante, las métricas 6 sigma no se centran, no se quedan en porcentaje, no se quedan en promedios y estandarizan el nivel de base sobre lo que contamos. Porque es que volvemos a poner el ejemplo. Si yo solo atiendo 100 pacientes y me equivoco en 25, pues me equivoqué el 25%. Pero si yo me equivoco en esos mismos 25 pacientes, pero atiendo 1000, mi porcentaje se redujo. Pero perdóname, en términos de impacto, siguen siendo los mismos 25 pacientes. Por eso la estrategia 6 Sigma lleva todo a millón y le dice, mire, usted tiene que empezar a cambiar cómo medir. Lo primero que tiene que caracterizar en un proceso es todos los defectos, que nosotros los llamaríamos errores. ¿Qué podría fallar aquí? ¿Cuál sería el defecto? ¿Cuál sería el error? Luego, cuantifíquelos. ¿Cuántos errores de identificación? ¿Cuántos errores de transcripción? Por una unidad de medida. Ah, no, es que yo hago los errores de transcripción por examen, por el número de exámenes liberados. La embarré, porque o el número de errores en los consentimientos informados, pues tiene que ser sobre el número de consentimientos y hay errores que tendrán que contarse sobre el número de pacientes, porque a veces, si yo digo errores en el etiquetado de tubos, si me equivoqué en una etiqueta de un tubo, pero era de un paciente, pues puedo tener por un paciente 3 tubos. Entonces el denominador se va a crecer y a mí el error se me va a minimizar. Entonces va a ser muy importante que ustedes definan cuando construyen su indicador, venga, ¿cuál es el error y realmente sobre qué unidad de medida es? ¿Esto tengo que contarlo sobre pacientes? Oye, Albacé, el error en la temperatura en el transporte, ¿lo voy a contar sobre el número de tubos transportados? Diluyó la métrica. O más bien sobre el número de contenedores, porque todo lo que venga en el mismo contenedor se dañó. Entonces, esa es la esencia de la métrica. Venga, defina cuál es el error y defina sobre qué unidad de medida lo va a realizar. Entonces, en esencia, nosotros aprendimos la estrategia 6 Sigma así, es decir, medimos defectos por millón. Entonces yo digo, tuve 3 errores de identificación de muestra de paciente en 1900 pacientes, ¿cuántos en un millón? Y ahí obtengo los defectos por millón. Hago una regla de 3. Pero hoy y siempre la hemos tenido, solo que no la hemos utilizado. Es el DPMO. Ese es el número de defectos, pero por millón de oportunidades. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Y la diferencia es en cómo se estima. Pero desde el punto de vista de proceso, son 2 cosas importantes. Cuando yo aplico DPM, defectos por millón, que simplemente hago reglas de 3, digo, ¿cuántos defectos por millón? Estoy mirando cada variable independiente. Errores en la identificación del paciente, errores en la identificación de la muestra, muestras coaguladas, errores en la centrifugación, temperatura inadecuada en el transporte, muestras, multipunción en el área de flebotomía. Estoy midiendo el estado sigma o los defectos por millón de cada variable de manera independiente. En cambio, cuando aplico la métrica DPMO, que es defectos por millón de oportunidades, estoy asociando
todos los posibles defectos que ocurren en el proceso preanalítico y realmente estoy evaluando el proceso preanalítico en su integralidad. E independiente que usted mida defectos por millón o defectos por millón de oportunidades, esos defectos los va a volver a sigma. Y ahí es donde usted se pega la meta. Es que la métrica es ser, la meta es ser 6 sigma. Entonces, ¿cómo aplicamos esta métrica? Nosotros siempre la hemos aplicado muy bien, hemos sido muy juiciosos y nosotros hemos dicho, mira, realmente las variables que nosotros medimos en el laboratorio son solamente dos tipos. Tenemos variables discretas y variables continuas. Las variables discretas, la mayoría están concentradas en el proceso preanalítico y postanalítico. ¿Por qué? Porque una variable discreta es esa que no puedo partir. Número de pacientes, número de muestras tomadas, número de contenedores de transporte, eh, mmm, equipos de preanalítica, número de equipos utilizados en preanalítica para la centrifugación de las muestras. Todo eso es una variable discreta. Mientras que en el proceso analítico tenemos variables continuas. Usted mide la hemoglobina, mide el colesterol, que le puede dar 13,5, 13,6, 13,68, la hemoglobina glicosilada, que le puede dar 4,65, que lo convierte en 4,6, etcétera, etcétera. Entonces, esas son variables continuas. De estas no vamos a hablar hoy, pero sí vamos a hablar en otro webinar que vamos a tener. Pero hoy nos vamos a concretar en las discretas de la preanalítica con sus dos formas de medirlo, en defectos por millón y en defectos por millón de oportunidades. ¿Qué es importante entender? Entonces, que yo primero mido los defectos por millón o los defectos por millón de oportunidades o los defectos por millón y los defectos por millón de oportunidades, los convierto a sigma y frente a ese sigma realizo una interpretación que tiene que generarse, convertirse en un insumo para la toma de decisiones. Entonces, de acuerdo a las estrategias 6 sigma, cuando, cuando una variable, cuando un producto, cuando una actividad o cuando un proceso es 6 sigma, podemos decir que es clase mundial, que estamos cerca al cero error por proceso, que en 1 millón de procesos o de actividades solamente tendremos una probabilidad de 3,4 errores. Cuando estamos entre 5 y 6 sigma, se considera de calidad excelente. Cuando estamos en 4 sigma, calidad buena. Cuando estamos en 3 sigma, calidad moderada. Y cuando estamos en 2 sigma y por debajo, estamos en la inmunda, mala calidad, pésima calidad. Esa es inicialmente la interpretación. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo lo haríamos en la preanalítica para que vayamos redondeando. La métrica la podemos hacer en defectos por millón, en defectos por millón de oportunidades y lo convertimos así. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el DPM, como defectos por millón, evalúa cada variable independiente, bien sea producto, bien sea actividad, mientras que el defecto por millón de oportunidades evalúa un proceso en general y crea una dependencia entre todos los errores que están asociados a ese mismo proceso. Entonces, arranquemos por la más fácil. Ahí están los pasos sencillos, defectos por millón. Lo primero que su merced tiene que caracterizar es cuál es el defecto. Una vez que tiene el defecto, usted dice, bueno, y para este defecto, ¿qué puntos de control tengo? Son importantes los puntos de control. Pero aquí básicamente caracteriza el defecto. Usted luego dice, bueno, voy a medir sobre qué unidad de medida. Este defecto por pacientes, por solicitudes, por tubos, ¿cuál es la unidad de medida que tiene? Esos defectos los voy a llevar a millón. Cuando los tengo en millón, los convierto en sigma y los llevo a porcentaje de rendimiento para ver el rendimiento que tiene esa sola variable que estoy midiendo. Entonces, dicho aquí con un ejemplo, yo voy a decir que un defecto que yo caractericé en el proceso preanalítico y que voy a monitorear es el error en la identificación del paciente, que voy a evaluar en DPM, defectos por millón, en un periodo evaluado de un mes, que ahí tengo implementados 2 puntos de control, un checklist de verificación de los 5 correctos de la preanalítica
y que tengo otro punto de control que es la doble verificación con el paciente frente a los nombres y los correctos que van en stickers, ordenamiento y en el sistema. Entonces tengo dos puntos de control. La doctora, con esos dos puntos de control, detectó en ese mes 5 errores de identificación de pacientes para un total de pacientes atendidos en el mes de 1.950 pacientes. Entonces, fácil. Regla de tres. Yo digo, voy a sacar defectos por millón. Si lo llevo a defectos por millón, digo, tengo 5 defectos o cometí 5 errores de identificación por cada 1.950 pacientes. ¿Cuántos defectos por 1.000.000 de pacientes? Entonces me dicen, son 2.564 defectos por millón. Si son 2.564 defectos por millón, lo convierto a sigma, eso es 4.3, que apenas es una calidad buena, y mi rendimiento, es decir, mi probabilidad de identificación correcta de pacientes está siendo de 99.75. Quiere decir que tengo una probabilidad todavía de error de identificación incorrecta del 0.25%. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Y cómo llegué a ese sigma y cómo llegué a ese rendimiento? Que la regla 3 todos lo sabemos hacer. Si usted está en Jurassic Lab, pues usted saca su tabla plastificada de sigma, viene y busca los defectos por millón, 2.550, busca la sigma 4.3 y busca el rendimiento 99.75. Eso lo pueden seguir haciendo así. Lo que en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, pues ya no estaría bien. Cuando uno tiene los defectos por millón, para hallar la sigmametría, pues uno utiliza las funciones del Excel. Ustedes saben que lo más parecido a un bacteriólogo es el Excel. ¿Por qué? Porque tenemos muchas funciones. Lo mismo es el Excel. El Excel es como un bacteriólogo, tiene muchas funciones. Entonces ustedes con el Excel le dicen chief igual menos distribución normal estándar invertida, seleccionan los defectos por millón, que en este caso fueron 2.564, los dividen por 1.000.000 y le suman unos 5 y ahí van a obtener el sigma. Ahí les va a dar el 4.3. Ya, no, si se les perdió la tabla, no tienen que sufrir. Ay, ¿quién se llevó la tabla de sigmametría? Pero es que yo lo sé hacer en el Excel. ¿Y cómo saco el porcentaje de rendimiento? Igual de fácil, doctores. Chief igual. Dice que aquí, acá es menos distribución normal estándar invertida. Aquí es chief igual distribución normal estándar normalizada. Colocan el sigma que acabaron de obtener, en este caso el 4.3, le restan 1.5 y acá donde el argumento del Excel les dice acumulado, ustedes colocan verdadero, ahí les va a dar 0.9974, eso lo multiplican por 100 y ya obtuvieron su sigma y su porcentaje de rendimiento en su propia matriz que están llevando. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ustedes fácilmente ya aplicaron la métrica DPM, defectos por millón, analizando cada defecto como variable independiente. Es decir, voy a aplicar los defectos por millón, voy a cuantificarlos, llevarlos a defectos por millón, a sigmametría y a rendimiento. En el ejemplo que les voy a colocar, este laboratorio tomó el proceso preanalítico y lo dividió en 3 etapas: defectos en el ordenamiento, defectos en la toma de muestra, defectos en el transporte y la recepción. Dijo, estas son las 3 dimensiones en donde voy a medir los errores de la preanalítica. Entonces, por ejemplo, colocó en los tipificados en el ordenamiento que desde la solicitud del médico hubiera error en la identificación del paciente, no estuviera la identificación del médico. En quienes trabajan servicios hospitalarios, esta orden de dónde viene, no se sabe si es de la UCI, de pediatría, de cirugía, que la solicitud sea inteligible o que haya corrección de errores en la prueba solicitada. Es decir,
que haya habido, que el médico llame y diga, ay, doctora, se me olvidó colocar esta prueba que la necesitaba para el paciente, o qué pena, fue que le coloqué una PCR y lo que necesitaba era una procalcitonina, algo como así. Entonces, esos fueron los errores o defectos que tipificó este laboratorio para los ordenamientos. Los, acá tipificó una serie de defectos en la toma de muestra. Por ejemplo, si está en un modelo hospitalario, solicitudes de flebotomía o de toma de muestras en pacientes hospitalarios que no fueron tomados. Cuando la jefe llama, venga, doctora, este paciente está en ayunas desde ayer y ustedes no han venido a tomarle la muestra, que ya no ocurre, espero que ya no ocurra. O la solicitud de muestras no recogidas en un paciente ambulatorio. Mire, a este paciente le tomaron la muestra de sangre y quien le tomó la muestra no se dio cuenta que también tenía una muestra de orina, una muestra de materia fecal y no se la pidieron. Torniquetes y soportes contaminados con sangre, lesiones por pinchazos de aguja en las venopunciones, multipunciones en la toma de muestras, recolecciones incorrectas de contenedor, mezcla incorrecta entre el contenedor y el aditivo, usos de torniquete en tomas de calcio ionizado y factores de coagulación, recolección de muestras para el monitoreo de drogas terapéuticas en los momentos no idóneos, considerando el valle pico del medicamento monitoreado, errores identificados en la identificación. Y así ustedes también tipificaron los errores en el transporte, temperatura de transporte incorrecta, número de pilas de gel incorrecta por el volumen del contenedor, embalaje incorrecto del material biológico enviado, contenedor mal etiquetado. Ustedes en esto son más expertos que yo. Recorrido preanalítico en transporte superior a 4 horas, muestra perdida durante el transporte. Y también acá todo lo de la recepción de las muestras que pueden ser inaceptables y que quienes estaban certificados solían llamarlas, ay, es que eso yo lo meto como producto no conforme. Ahora son trabajos no conformes, pero que cuando lo paso a las métricas 6 sigma, todo trabajo no conforme es un defecto. Entonces, muestras inaceptables por índices séricas, muestras coaguladas, muestras con volumen de llenado insuficiente, todo lo que sean los errores. Y me voy a concentrar, digamos, acá en un pedacito. Mm, me devolví. Entonces, ustedes lo que hacen es, voy a concentrarme acá en muestras no tomadas a los pacientes hospitalizados. Miren, tuvimos 10 solicitudes no tomadas de 3.600 solicitudes provenientes del modelo hospitalario. Entonces, 10 en 3.600, ¿cuántas en 1.000.000? 2.778. Acá le aplico chip, acuérdense, chip menos distribución estándar inversa. Estos defectos, 2.778 divididos 1.000.000, eh, más 1.5 y obtuvimos 4.3 sigma. Y así lo hicimos con cada uno de estos errores. Entonces ustedes ven que al sacar los defectos por millón, que es muy importante que observen acá, los defectos que fueron cuantificados gracias a los puntos de control que tienen, la unidad de medida, unos son pacientes, otros son solicitudes, otros son flebotomías, otros son cubículos de flebotomía, otros son calcios y factores de coagulación tomados. Aquí están los defectos por millón, acá está la sigmametría y aquí están semaforizados. En amarillo los que están en 3 sigma, en rojo los que están de 2 sigma hacia abajo, y digamos que esta organización decidió semaforizar en verdecito lo que está entre 4, 5 y 6 sigmas. ¿Listo? Y para cada una de las fases, el laboratorio decidió, venga, entonces, esta etapa, en la etapa de lo que es la calidad del ordenamiento de las solicitudes, en qué sigma está. Porque en la identificación, en la información clínica relevante, en la especificación de los... Entonces, ¿cuál es el sigma de esta etapa de la calidad de los ordenamientos? Como estos son sigmas, acuérdense que son desviaciones estándar, para sacar este 5.1 no saco el promedio, sino que hago la raíz de la suma de estos cuadrados para obtener ese 5.1 sigma. Y como ustedes se dan cuenta, cuando uno hace esto así, si yo me quedo con este 4.3, pierdo
este sigma en donde aquí tengo un punto de control que debo fortalecer y es que hay muchos torniquetes y soportes contaminados de sangre. Se encontraron 3 torniquetes y soportes contaminados de sangre en 10 cubículos de flebotomía. Eso está en 2 sigma. Ahí hay que aplicar una estrategia de 5 S para el ordenamiento, para la calidad, para los protocolos de desinfección, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que aquí yo lo que obtengo es, cuando hago defectos por millón, la sigmametría por cada variable independiente. Y puedo obtener la sigma por cada etapa del proceso. Y digamos que así lo vienen haciendo la mayoría de las organizaciones. Y cuando suman o combinan, porque aquí la palabra correcta es combinar estas sigmas, dicen el sigma preanalítico está en 4.4. Ok, esa es una forma de medir. Es completamente válida y es completamente legítima. Ahora vamos, ¿cómo se aplican los defectos? Me quedo repetida, los defectos. Y con esa sigma, perdón, entonces ustedes dicen, venga, ¿para qué me sirven todas estas sigmas? Ah, pues para que yo gestione el riesgo. ¿Cómo gestione el riesgo? Si el sigma obtenido es mayor o igual a 6, el nivel de riesgo es improbable. Entonces, en el seguimiento a riesgos en esa actividad, puedo realizar, no requiere intervención y puedo hacer simplemente una supervisión anual cuando haga auditorías. Pero si el sigma obtenido es mayor o igual a 5, pero menor a 6, el nivel de riesgo es muy bajo. Entonces, miren cómo encadeno sigma a riesgo y defino, de acuerdo al nivel de riesgo, la prioridad de la intervención. Si es muy bajo, la intervención puede ser a largo plazo, es decir, debo realizarla máximo en 12 meses y debo realizar supervisión semestral. Pero si está entre 4 y 5 sigmas, el riesgo es bajo, la intervención sigue siguiendo a largo plazo, pero máximo a 6 veces, y aquí voy a hacer supervisión trimestral. Si ya el sigma está entre 3 y 4, el riesgo es moderado, tengo que hacer supervisión mensual y tengo que hacer intervención máximo en los 3 primeros meses. Si el sigma que obtuve es igual a 2 pero menor a 3, el riesgo es alto, tengo que hacer intervención en el corto plazo, máximo un mes, con supervisión semanal. Si el sigma es mayor o igual a 1 pero menor a 2, el riesgo es muy alto, tengo que hacer intervención inmediata y tengo que hacer supervisión permanente de la actividad. Y si el sigma ya está por debajo de 1, eso es crítico. Y usted tiene que suspender la actividad e iniciar acción inmediata. No, no se hace más ese proceso, se suspende. Hay que entrar a intervenirlo desde el diseño del proceso, desde la estructura del proceso, porque tiene un riesgo muy crítico. Entonces, el objetivo de que uno tenga todas estas sigmas no es decir, ah, pues no me puedo quedar, perdóneme que me devuelva, en esta escala. Ah, bueno, que sí, interprételo, pues que somos clase mundial, que tengo excelente calidad, que la calidad es buena, sino que la gestión de la sigmametría está cuando yo, por riesgo frente a esta sigmametría, categorizo el riesgo y focalizo las intervenciones de seguimiento y monitoreo del riesgo. Entonces, ahí lo hicimos y esta escala es válida para todos los procesos Sigma cuando aplicamos defectos por millón, que es una métrica que nos permite monitorear defecto por defecto, es decir, cada una de las variables que hemos considerado susceptibles de ser defectuosas de manera independiente. Pero veamos un mejor enfoque, el que les dije. Vamos a medir defectos por millón de oportunidades. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es tan importante este DPMO? Porque este nos permite evaluar integralmente todo el proceso sin perder de vista las variables. Entonces aquí lo que vamos a es a decir lo mismo, caracterizar las oportunidades del defecto que vamos. Siempre la estrategia Sigma empieza igual. Eso es, siempre hay que caracterizar cuáles son los defectos. Frente a esos defectos, siempre que usted define un error, tiene que decir qué puntos de control tengo. Luego tiene que definirme
¿Cuál va a ser la unidad de medida? La unidad de medida acá, en este caso, vamos a mirar la unidad de medida establecida, cómo se caracteriza, lo vamos sí a llevar a 1.000.000 y lo vamos a convertir posteriormente en sigma y rendimiento. Alba, entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque yo veo que es como igual. No, porque vamos a decir, venga, en el proceso preanalítico, en todo el proceso, ¿cuáles son las oportunidades de error que tengo, de cometer errores? ¿Por qué? Porque en el anterior, en defectos por millón, yo mido cada defecto de manera aislada. En esta métrica, mi unidad de medida va a ser el día. En un día, en una jornada, ¿cuántos defectos puedo tener en la preanalítica? Es decir, hoy, ¿cuántos defectos se me pueden presentar? Hoy, en la jornada del día de hoy, puedo tener un error en la identificación del paciente, puedo no tener la identificación del médico, puedo dejar de recoger una muestra, puedo mezclar incorrectamente. Es decir, todos estos defectos usted los puede tener hoy en la preanalítica. Su unidad de medida hoy es el tiempo, mi unidad día. Quiere decir que, de acuerdo a mi esquema, en este laboratorio, yo caractericé 27 oportunidades de error en una unidad de medida por día. Porque cuando los astros configuran, todo esto puede ocurrir de manera simultánea. Y eso impacta de manera dramática el proceso preanalítico. Porque no es lo mismo que solo me equivoque en la colocación del torniquete, o no es lo mismo que solo tenga un error solo una muestra perdida. Pero yo en el día puedo tener un error en la identificación de la muestra, una muestra no tomada, una multipunción, una temperatura incorrecta en el transporte, el contenedor con las pilas que no le correspondían, 3 muestras dañadas en el tránsito. ¿Cómo hallo, cómo hallo esos defectos por millón de oportunidades? Entonces, mire que la métrica es muy parecida. ¿Cómo se hace? Entonces dice, en el numerador yo voy a colocar lo mismo. En el mes conté todos los defectos que se presentaron. 6 multipunciones, 3 errores de identificación, 10 muestras mal identificadas, 14 muestras coaguladas. Dividido el total de días evaluados. ¿Cuántos días está evaluando usted? 30 días. Eso lo voy a dividir por el número de oportunidades por defecto por día. Pero venga, ¿usted cuántas oportunidades tiene de equivocarse en el día? ¿Recuerdan que dijimos 27? Ok, y eso lo multiplico por 1.000.000. A eso es lo que llamamos defecto por millón de oportunidades. Fíjense que ahí estoy teniendo, conté los defectos igual en el periodo evaluado, los 30 días, lo divido por el número total de días evaluado, que fueron los 30 días, y mi denominador es el número de oportunidades por defecto de día. ¿Qué oportunidad de error tengo en el proceso preanalítico? En total 27. Con todo ese listado de errores, puedo tener 27 errores en el proceso preanalítico en el mismo día. Entonces, cuando ya tengo los defectos por millón de oportunidades, lo mismo, hago la sigma, chief igual, menos distribución normal, estándar invertida. Estos defectos por millón de oportunidades dividido por 1.000.000 más 1,5, ahí van a obtener la sigma. Y para obtener el porcentaje de rendimiento hacen chief igual Excel, distribución normal estándar normalizada, el sigma que acabaron de obtener menos 1,5% y ahí les va a dar el porcentaje. Dicho de otra manera, el defecto por millón de oportunidades sería igual a 1.000.000 por los defectos dividido las unidades de medida, que en este caso son 30 días, ¿por cuántas oportunidades de defecto tiene diarias? 27. Entonces, si usted tuvo en total de la preanalítica 400 errores detectados en 30 días evaluados, donde en cada día tiene 27 oportunidades de error, estos defectos los va a dividir por las oportunidades de error por día por los días. Entonces, en este caso, sus defectos por millón de oportunidades
son 537.037 por millón de procesos, que en el nivel sigma del proceso analítico sería, cuando yo convierto estos 537.000, en sigma es 1.4, en rendimiento del proceso 46.3. O sea que usted tiene una probabilidad de cometer defectos, de estar teniendo defectos de más del 54%. Y este ejercicio de PMO fue hecho con este mismo, miren, el mismo que les puse de ejemplo, solo que ahora ya no hice sigma por sigma por sigma, sino tomé la totalidad de errores presentados en el periodo. ¿Cuál fue el total de errores preanalíticos que se presentó? 435. ¿Cuáles son las oportunidades de error preanalítico que tengo en un día? 27. Y este fue el que llevé a DPMO. Entonces, 435 defectos sobre 30 días dividido los 27 oportunidades de error que tengo por día por 1.000.000, eso me dan estos defectos de millón. Hecho de otra forma, con otra fórmula se les queda más fácil. Simplemente coloco el millón por, en el numerador los defectos 435 y en el denominador los días evaluados o las unidades de medida por el número de oportunidades de defecto que tengo. Entonces, eso tan bonito que me había dado allá en sigma, que ustedes vieron 4 sigma, 3 sigma, 4.5 sigma, 5 sigma, 6 sigma, algunas variables con 2 sigma. Cuando ya la evalúo en DPMO, no es tan cierto que esa preanalítica esté en 4.5 sigmas. Realmente esa preanalítica está en 1.4 sigmas, considerando las oportunidades de error que usted tiene en cada día en esa fase del procedimiento. Entonces, si se dan cuenta, esta métrica es absolutamente maravillosa, ¿sí? Defectos sobre las unidades de medida por las oportunidades de defecto por unidad de medida. Esta forma de medir es una forma mucho más sensible a conocer la realidad del proceso. Y el DPMO es una necesidad que los profesionales de laboratorio lo incorporemos ya a nuestra métrica sigma. Porque por eso hay muchos laboratorios diciendo que son 6 sigma, 6 sigma. Y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué si somos 6 sigma? A mí los médicos y en la todo me llaman a decirme que no nos creen. Si ellos me juran que son 6 sigma en todo lo que hacen, 5 sigma, 4 sigma, es que ya no tenemos para dónde mejorar. Esta misma métrica, DPMO, se aplica en el proceso analítico y es una cosa absolutamente seductora en las variables continuas. Así se aplica en las variables discretas. Entonces, queda uno sorprendido y dice, perdóname, pero es que yo sumé y promedié y a mí me decía que el proceso preanalítico está en 4 sigma. No, doctora. Aplicando DPMO, de defectos por millón de oportunidades, realmente el preanalítico, usted está en 1.4 sigmas. Que si yo me voy a la escala, dice por debajo de 2, suspenda el proceso. Hay que parar la preanalítica. Tenemos que empezar a trabajar a mejorarla. Y ahí nos va a ser útil el DPM, variable por variable, para saber dónde tenemos que intervenir. Por eso, no es una métrica o la otra, es la complementariedad entre el DPM y el DPMO como estrategia de mejoramiento para ser mucho más sensibles a la detección de los errores y poder tener mejores insumos para la toma de decisiones. Y les tengo esta herramienta que les va a encantar. Esta herramienta también se aplica en la analítica, en la posanalítica. Acá se las apliqué asociada a la priorización por riesgo en el ANF. Defectos por millón de oportunidades y riesgo. Entonces, volvemos con el ejemplo de este laboratorio. Él dijo, yo tipifiqué los defectos del proceso preanalítico en 3 fases o en 3 momentos. En el momento del ordenamiento, en el momento de la toma de muestra y en el momento de la recolección y transporte. Los defectos que encontré en el ordenamiento fueron 19 defectos de 15.000 pacientes atendidos,
O sea, 1.260. ¿Cuántos en un millón? 1.267, que significa una sigma de 4,5 con un rendimiento del 99,7%. Si este es mi rendimiento, este es mi porcentaje de error. Esta es la ocurrencia que estoy teniendo, del 0,03%. Si ustedes hacen 19 en 15.000, ¿cuántos en 100? Esto les da el 0,03%. Venga, doctora, ¿y aquí en el ordenamiento cuántos puntos de control tiene? Tengo 5. Bueno, en la tipificación de errores, en toma de muestra, ¿cuántos errores encontró? Encontré 249 errores de 18.030 actividades monitoreadas en esta fase. 249 en 18.030, ¿cuántas en un millón? 13.810. Ok, ¿cuántos sigmas son 13.810? 3,7. ¿Qué rendimiento? 9,14, 94,84%. Luego, su ocurrencia de errores está siendo el error que está teniendo, la ocurrencia de error es del 5,16%. Ok, ¿y cuántos errores se encontró en transporte y recepción? 160. ¿De cuántas actividades monitoreadas? De 38.965 actividades desarrolladas en esa fase. Entonces, ¿cuántos defectos por millón? 4.113. Luego, ¿cuánta sigma? 4,1. Entonces, ¿cuánto rendimiento? 94,51. Entonces, ¿cuánta ocurrencia de error? Lo que le falta para ser 100, 5,49. Entonces, ¿para qué le sirven los puntos de control? Para que priorice el riesgo. Y esta es otra metodología, que es la asociación del riesgo a la métrica SIG. Cuando nosotros hacemos ANFE y priorizamos, para definir el nivel de prioridad del riesgo, combinamos la probabilidad con la detectabilidad con la severidad. Y de eso depende el nivel de priorización. Entonces, en este caso, como la vamos a aplicar, esa misma estrategia, probabilidad, severidad y detectabilidad, para llevarlo a defectos por millón de oportunidades, que es la otra forma de trabajarlo. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito la ocurrencia en porcentaje. Venga, entonces, ¿qué porcentaje de error está teniendo? Lo pueden sacar de acá, del porcentaje de efectos esperados, o sea, 100 menos el rendimiento, o simplemente dicen, si tengo 19 defectos en 15.000 pacientes, ¿cuántos en 100? El 0,03%. ¿Cuántos defectos en porcentaje, que es la ocurrencia, están ocurriendo en tiempo real en tomas de muestras? Están teniendo el 5,16%. Esa es su ocurrencia. ¿Y cuántos en transporte? El 5,49%. Albacé, ¿cómo califico la severidad? Ah, la severidad, tómela por el impacto. Si estos son errores en el mayor número de actividades impactadas, me explico. Si mi error es sobre 15.000 pacientes, o si es sobre 18.000, o si es sobre 38.000, donde haya más actividades, el error tiene más severidad porque impacto más cosas. Donde haya menos número de unidades de medida, menos pacientes, menos actividades monitoreadas, porque se hacen menos cosas, el error impacta menos. Es como yo le digo, doctora, es que si usted es un laboratorio, pero es que a mí me visitan todos los meses y tengo la secretaría encima y no me dejan en paz. Pues doctora, no la van a dejar en paz porque es que usted atiende 5.000 mensuales. Si usted se equivoca, impacta 5.000. La severidad suya es mayor. En cambio, este laboratorio, el de la laboratorio de la doctora Lolita Flores, solo lo visito cada 2 años porque es que ella atiende 10 gaticos. Y si se equivoca, solo impacta 10. No quiere decir que no sean significativos. Lo que quiero decir es que en términos de severidad, el volumen de actividades pesa. Entonces, el porcentaje de severidad se define en el número de unidades evaluadas por cada etapa por 100, es decir, el número de efectos de unidad, cuántas se evaluó del total de actividades evaluadas en el mes. Es decir,
15.000, ¿qué porcentaje es de 41.000? 18.000, ¿qué porcentaje es de 41.000? Y 38.000, ¿qué porcentaje es de 41.000? Así se define el porcentaje severial. Y el riesgo potencial de detectabilidad se va a calcular considerando cuál es mi porcentaje de no detectabilidad. Venga, a usted ya se le materializaron estos errores, el 3%. O sea, el número, primero, el porcentaje de efectos obtenidos por el número de puntos de control. ¿Por qué? Porque técnicamente, a más número de puntos de control, a usted tiene que disminuirle el riesgo de no detectabilidad. Entre menos puntos de control, más riesgo de no detectabilidad. Entonces, en este riesgo potencial de no detectabilidad tenemos en cuenta los puntos de control, los defectos esperados y la ocurrencia real de efectos para expresarla en porcentaje. Cuando ya tengo el porcentaje de ocurrencia, el porcentaje de severidad y el porcentaje de no detectabilidad, multiplico estos tres, obtengo los defectos por millón, ANFE se llaman. Esa es la denominación que se le da de PMO con un subíndice que se llama ANFE, o sea, análisis del móvil de la falla. Mire que usted está aquí evaluando el riesgo posterior a los puntos de control, que es algo que nos han pedido todas las veces que nos dicen, venga, ¿y usted cómo sabe que esos puntos de control sí son efectivos? Ah, pues porque le cambia la sigmametría. Y aquí le va a dar el sigma con base al análisis de riesgos que usted está teniendo. Esta es una belleza herramienta. Y ahí ustedes van a decir, esa vieja habla como loca, yo no alcancé a copiar la fórmula, ¿qué voy a hacer? No se preocupen, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a tener nuestros sábados de profundización para expertos, donde vamos a trabajar una a una cada de esas metodologías para que avancemos, para que no nos quedemos midiendo la sigma métrica. Comunícate con nosotros y sigamos trabajando en equipo. Mis doctores, espero que haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias y gracias a LAFCAR por este espacio.